Buenos días a todos. Ante todo, darle las gracias a los aquí presentes y a los que estén conectados. Hoy estamos en el aula de pacientes donde vamos a hablar de nutrición y enfermedad renal. La charla la vamos a... ¿Perdón? Gracias. La charla la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la voy a dar yo, la segunda parte la dará mi compañera, ahora nos presentaremos. La primera parte, como decía, va a ser un poco más teórica, explicar qué es la nutrición y qué es la enfermedad renal y qué relación tienen. Y la segunda parte ya será más práctica, será grupo de alimentos y ya iremos mucho más concretos y en cada estadio de la enfermedad renal. Mi nombre es Lola Cortés, enfermera de la consulta de nefrología, y mi compañera es Ana Peña, también compañera. Bueno, esperemos que aprendan y que les sea ameno. Es importante saber qué debo de comer cuando tengo una enfermedad renal, porque la alimentación es parte del tratamiento de esta enfermedad. Vamos a explicar primero qué es la alimentación, que no tiene nada que ver con la nutrición, y qué es la enfermedad renal y la relación que tienen ambas. La alimentación es un tema muy amplio, es complejo, va a depender pues de muchas cosas, va a depender de las costumbres que tengamos, de nuestros gustos, de nuestro poder adquisitivo, de lo que nos ofrecen los mercados, de la temporalidad si queremos tomar alimentos frescos, y también va a depender de la enfermedad que padezca cada uno de nosotros. La definición de alimentación es un conjunto de acciones cuya finalidad es proporcionarnos alimentos. Es un acto que yo puedo elegir, por tanto es voluntario, soy consciente de lo que quiero comer y puede ser modificable y se puede influir sobre la preferencia. Va a abarcar todo, desde que yo elijo el alimento hasta que yo lo compro, lo cocino y lo ingiero. ¿Qué es un alimento? El alimento es una sustancia bien sólida o líquida que vamos a utilizar los seres vivos para obtener de ellos nutrientes que podremos utilizar posteriormente. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un proceso biológico que tiene lugar ya una vez ingerido el alimento dentro de nuestro organismo. ¿Para qué? Para obtener los nutrientes que son aquellos que nos van, ahora lo comentaré, nos van a servir para hacer las funciones que necesitamos hacer dentro de nuestro organismo. Por tanto, es algo involuntario y que no se puede modificar. Los nutrientes son los compuestos químicos contenidos en los alimentos. Las funciones de nuestro cuerpo son energéticas, estructurales, reguladoras, y los nutrientes van a ser grasa, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y agua, cada una imprescindible para nuestro cuerpo. Por tanto, todas son necesarias. ¿Cómo se produce todo esto? Pues cuando nosotros comemos un alimento, a través del tubo digestivo, se va transformando y de él vamos a obtener esos nutrientes. Cuando la comida llega al intestino delgado, todas las venas que están tapizando esos intestinos absorben esos nutrientes y a través de la sangre se transportan al resto del cuerpo para que las células y nuestros órganos puedan funcionar. Los riñones, cuando la sangre circula por todo el cuerpo, no solo lleva los nutrientes que hemos obtenido del alimento, sino que también va recogiendo los desechos que se van produciendo dentro de nuestro cuerpo. De tal forma que cuando la sangre llega al riñón, va cargada de los nutrientes que hemos obtenido de lo que hemos comido y de los desechos que ha ido recogiendo. ¿Qué va a hacer el riñón? El riñón hace muchas cosas. Controla la tensión, tiene que ver con la producción de los glóbulos rojos, evitando que tengamos anemia, y interviene en el metabolismo del calcio para que nuestros huesos se mantengan fuertes. Pero
como decía anteriormente, la sangre llega al riñón y ahí se produce un filtrado. Se produce una orina limpia la sangre, para devolver la sangre a nuestro cuerpo limpia. La enfermedad renal crónica es un importante problema de salud. El 10% de la población adulta del mundo tiene una enfermedad renal. Estas cifras aumentan conforme la población va envejeciendo. Aparte de eso, está asociada a otras muchas enfermedades. La enfermedad renal no suele ir sola y, por supuesto, que supone un gran coste socioeconómico. La enfermedad renal se define como un daño de la función de los riñones que se mantiene más de 3 meses. Esto se expresa por la cantidad de sangre que es capaz de filtrar el riñón. Y ese normalmente en una persona sana es en torno a 100 mililitros. Hablamos de diferentes grados de la enfermedad según sea ese filtrado, de tal forma que el grado 1 será un filtrado en torno a 90, un grado 2 en torno hasta el 60 y así progresivamente hasta llegar al quinto y último estadio, que sería un filtrado por debajo de 15 mililitros por minuto. A todo esto se le puede añadir una segunda clasificación que va en función de la cantidad de proteínas que aparezcan en las orinas. Aquello que siempre nos pregunta el médico cuando vamos, si cuando orinamos tenemos espuma en la orina. Las proteínas no se orinan y, por tanto, deben permanecer dentro del cuerpo. Cuanta más proteína aparezca al orinar, peor tenemos ese riñón. Está colando, filtrando sustancias que no deberíamos. El diagnóstico de la enfermedad renal se puede hacer mediante una biopsia, un estudio del tejido, mediante unas pruebas radiológicas donde vemos el tamaño de esos riñones o mediante una analítica, que es lo más sencillo. En la analítica aparecerá una cosa que llamamos creatinina, una sustancia que es un producto de desecho que se tiene que orinar y que tiene que estar en la orina y, por tanto, no en la sangre. A mayor cantidad de creatinina en sangre, menos se está limpiando el riñón, no lo está eliminando, por tanto, eso es lo que nos va a dar el filtrado real de nuestros riñones. ¿Qué causa la enfermedad renal? La enfermedad renal, la primera causa que la produce es tener años. Cuando nacemos, los riñones son nuevos, se supone que funcionan perfectamente. Conforme vamos envejeciendo, igual que envejece el resto de nuestro cuerpo, nuestros órganos también envejecen, incluyendo los riñones. Una persona mayor, lo normal es que tenga un filtrado inferior que una persona joven. Aparte de esta causa cronológica, por decirlo así, la diabetes es la primera causa de enfermedad renal. Una tensión alta, una hipertensión, también causa enfermedad renal. Algunas enfermedades autoinmunes, infecciones mantenidas de orina, infecciones generalizadas, obstrucciones de las vías urinarias, ciertos medicamentos, como son antiinflamatorios, como son contrastes iodados, lesiones, traumatismos, tumores, incluso litiasis que puedan obstruir completamente la salida de esa orina del riñón. Por tanto, como vemos, hay múltiples factores de riesgo que nos pueden condicionar. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Decíamos anteriormente que el riñón tenía varias funciones, pues todas las que dependan de esas funciones, al descender, aparecerán síntomas. Cansancio, si tenemos una anemia no podemos con nuestro cuerpo, estamos cansadísimos, no nos concentramos. Tenemos alteración de la concentración y de la cantidad de la orina. Podemos tener dolores de cabeza, falta de concentración, inapetencia, se nos pueden hinchar las piernas e incluso llegar a asfixia. Si retenemos durante días cantidad de líquido dentro del cuerpo que progresivamente van en aumento y puede aparecer mucha picazón por la toxicidad que llevamos acumulando en nuestro cuerpo. La depuración de la sangre a través de la arteria llega a la sangre, como decíamos, procedente del cuerpo, cargada de nutrientes y de desechos. El riñón, a través de sus glomérulos, que es la unidad, va a limpiarla produciendo la orina. La orina es el exceso de agua y de minerales y todos los desechos que hemos ido obteniendo en la sangre. Luego de ahí saldrán de ese riñón, saldrán al uréter,
Del uréter a la vejiga y posteriormente a la uretra la orina, agua, desecho y exceso de minerales. Una vez filtrada y obtenida la orina, el resto de la sangre ya limpia volvería por la vena al cuerpo. ¿Por qué es importante la dieta? Como hemos visto, el riñón filtra la sangre y lo que contiene son productos de desecho y productos que hemos obtenido de lo que hemos comido. Luego la relación es obvia, ¿vale? La alimentación es un tratamiento en la enfermedad renal, igual que puede ser el medicamentoso. Tiene que ser asesorado y el paciente debe de conocerla para poderlo realizar correctamente y evitar complicaciones. ¿Cuáles son nuestros objetivos con la dieta en la enfermedad renal? Primero, mantener un buen estado nutricional adecuado a cada situación. No es lo mismo tener un grado 1 o 2 que tener un grado 5 o estar ya en tratamiento sustitutivo, en una diálisis peritoneal, en una hemodiálisis o trasplantado. Cada etapa tiene unas necesidades que son diferentes y que deben de ser personalizadas, porque muchos pacientes tienen otras patologías, una diabetes, están anticoagulados, tienen intolerancia, etcétera, etcétera. Hay que valorarlo. Lo que también pretendemos es que la enfermedad avance y que vaya lo más lento posible para evitar complicaciones, pero sobre todo retrasar el empezar con una diálisis o con un trasplante. ¿Qué vamos a evitar con esto? Vamos a evitar complicaciones derivadas de la alimentación y de nuestros problemas. Edema, alteraciones como subida de colesterol y otras que nos aumenten otras patologías como es problemas vasculares, problemas cardiológicos. La alimentación debe ser saludable, variada, como hemos dicho, necesitamos todos los nutrientes, cada uno tiene su función dentro del cuerpo, tiene que ser equilibrada en cantidades y debe ser individualizada según cada necesidad de cada persona. La dieta renal tiene unos pilares comunes, que es baja en sal, la sal sube la tensión y retiene líquido, dos de las complicaciones que pueden o van a aparecer a lo largo de la enfermedad. Baja en potasio. El potasio es un mineral que tiene que ver con la contracción de los músculos y nuestro corazón es un músculo, por tanto, si el riñón no es capaz de quitar el exceso de potasio, nos puede llevar a una taquicardia, a una fibrilación auricular y complicaciones serias. Por tanto, hay que controlarlo perfectamente. El fósforo es otro de los minerales que debemos de controlar, ya que tiene relación con nuestros huesos, con nuestro calcio, que también se afectan durante esta enfermedad. Debe de ser baja en grasa para evitar complicaciones vasculares que no nos vienen nada bien. Debe ser ajustada en proteínas. De las proteínas van a salir dos de los desechos que eliminamos y que van a estar restringidos en la enfermedad renal y el riñón no va a poder ser capaz de quitarlo. Y vamos a tener que controlar la cantidad de líquido, si fuese necesario, cuando el riñón no es capaz de orinar lo suficiente. Para eso disponemos también de otras herramientas que ahora mi compañera le irá comentando progresivamente. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Ana, que va a seguir explicando grupos de alimentos. Gracias. Pues bien, gracias Lola por tus explicaciones. Bueno, ella nos ha contado cómo influye la enfermedad renal, qué síntomas vamos a tener y eso les va a ayudar pues, a entender por qué hay que comer de una manera ajustada en la enfermedad renal. Antes de empezar la parte práctica, donde vamos a hablar de los alimentos, quiero que se acuerden bien de esta diapositiva, porque digamos que es una de las más importantes de lo que vamos a hablar en adelante. Por un lado, en rojo tienen señalado pues, cuáles son los nutrientes que vamos a tener en cuenta en nuestra alimentación y al lado ven un plato, o bueno, lo que simula ser un plato dividido en tres. Ven que la porción más grande del plato o la mitad está destinado a las verduras, una cuarta parte de ese plato a los alimentos proteicos, carnes, pescados, huevos,
Y el resto del plato a los alimentos energéticos, los hidratos de carbono. Eso les va a ayudar a saber cómo confeccionar pues, los platos principales en la alimentación y lo vamos a nombrar en adelante en la charla. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. No es un alimento en sí, es un condimento muy extendido, la sal, pero sí les digo que en general toda la población deberíamos de restringir el consumo de sal, pero a las personas que se diagnostican con enfermedad renal, desde ese mismo momento deberían de restringir la cantidad. ¿Qué cantidad? Pues más o menos 5 gramos de sal al día, pero como ven ahí, la sal no es exactamente lo mismo que el sodio. Para entenderlo bien, la sal está compuesta de cloro y sodio, y solamente en 5 gramos de sal hay 2 de sodio, y este es el que tenemos que tener en cuenta. Abajo les dejamos pues para que anoten cuando vayan al supermercado y quieran comprar algún producto, pues se dice, o la OMS justifica que un alimento tiene bajo contenido en sodio cuando este solo tiene 0,12 gramos por 100 gramos de alimento, ¿vale? Para que lo tengan presente. ¿Y por qué razones se disminuye o se recomienda disminuir el sodio o la sal? Pues por algo que está ahí muy sencillo, porque contribuye a la retención de líquidos, a la formación de edemas que veíamos antes, y porque aumenta la tensión arterial, y ese aumento de la tensión arterial también perjudica a los riñones. Hay que tener en cuenta que la sal no está solamente en el salero, la sal está presente en la mayoría de alimentos, en los ultraprocesados, en los enlatados, bueno, ahí les dejamos algunas imágenes, en los embutidos. Y algo que se les hace a ustedes muy difícil es aprender a restringir esa sal. Quizás difícil, bueno, pero no imposible. Vamos a empezar añadiendo menos sal a las comidas. Pues si tienen una medida, porque utilizan una cucharadita o utilizan un puñado, pues vamos a ir poco a poco poniendo menos sal en esa cucharita o vamos a ir quitando dedos de ese puñado hasta justo poner la mínima. Otra manera es disminuir ese tipo de alimentos. Si no recurren a las comidas rápidas, a los embutidos, a los ultraprocesados, va a disminuir notablemente el consumo de sal. Pueden utilizar pues, especias, hierbas aromáticas, aliños naturales con ajo, perejil, aceite, limón, vinagre. Todas estas cositas van a restar pues, ese sabor insípido que puedan ir notando en las comidas. Y también les aconsejamos que no recurran a esas sales bajas en sodio, porque normalmente no son tan reales, y si no tienen sodio van a tener otro mineral, y en la mayoría de las ocasiones el otro mineral va a ser potasio, que con lo cual va a ser igual de perjudicial. Entonces la manera más práctica es ir reduciendo poquito a poco e ir adaptando o reeducando el sentido del gusto. A partir de ahora vamos a hablar por grupos de alimentos y la dinámica va a ser, pues, como ven en esa diapositiva, en las imágenes superiores vamos a ver lo que es una ración de alimentos, ¿vale? Que eso también es importante. Aunque un alimento sea bueno, no puedo consumirlo en grandes cantidades. En el recuadro que está al final vamos a ver qué nutrientes nos aportan ese grupo de alimentos. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la leche y los derivados. Y ven que una ración es un vasito pequeño de leche o mediano. Hay que tener en cuenta que aquí en Gran Canaria concretamente se consume mucha leche y a veces en los desayunos no es solo un vasito, es una escudilla de leche, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta que la ración es un vasito. Puede ser también un yogur o un trozo de queso fresco. ¿Y qué cantidades se recomiendan de leche? Pues en una dieta general, porque la vamos a ir comparando con una dieta equilibrada, saludable, que podríamos mandar a la población en general, para que también vean que no hay tantas diferencias, porque muchos de nuestros pacientes nos dicen, es que no puedo comer nada, es que no puedo compartir la comida con mi familia, para que vean que sí que se puede y que aplicando pequeños matices se puede llevar una alimentación con el resto de la familia. Pues a una población saludable se recomienda 2 o 3 raciones de lácteos al día. Y vuelvo y repito, estarán pensando, pero si la leche es un buen alimento, ¿por qué no puedo tomar más cantidades? Efectivamente, la leche es un buen alimento, siempre que la tomemos, pues eso, 2 o 3 raciones al día. Aumentar las raciones no va a aumentar los beneficios, a veces todo lo contrario.
va a ser más perjudicial. Bueno, ven que está tapado, entonces ahí quiero animarlos a que cada uno de ustedes identifique en qué fase de la enfermedad renal está. Si se encuentra en una etapa ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada previa a la diálisis, si ya está en alguna de los tratamientos sustitutivos, hemodiálisis, diálisis peritoneal, o están trasplantados, porque iremos colocando pues, las raciones que pueden tomar cada uno. Desvelamos un poco el misterio. Pues se va a disminuir un poquito, se recomienda que se disminuya a aquellas personas que están en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Qué tipo de lácteos son los mejores? Recomendamos la leche semidesnatada, es la que reúne mejores propiedades cuando tenemos enfermedad renal. Algún yogur, algún trozo de queso fresco y alguna vez a la semana algún postre lácteo. Y se desaconsejan pues, los lácteos enriquecidos, que no son necesarios, las leches desnatadas, los quesos cremosos o los semicurados. Si hablamos de carnes, pescados y huevos, son los alimentos ricos en proteínas, también tienen fósforo. Las raciones las pueden ver ahí, un plato mediano de carne, pescado, un huevo, algunas lonchas de jamón cocido. Y más o menos para la población en general se recomiendan 2 raciones al día. Vamos a recomendarle a los pacientes ERCA tomar menos proteína porque muchos estudios pues así lo confirman, que disminuir el aporte de proteínas en la dieta va a frenar el avance de la enfermedad renal. Caso contrario ocurre en aquellos pacientes que estén en diálisis peritoneal. La técnica de diálisis en sí hace que pierdan proteínas, entonces vamos a suplirlas mediante la alimentación. Vamos a evitar o les vamos a recomendar que no consuman pues, los embutidos, las carnes muy grasas, las vísceras, y sí que podrán tomar pues, pollo, aves, aquellos cortes de carne magros que no contengan tanta grasa, huevos, que aunque depende de dónde se informen los huevos son buenos o malos, sí que se puede, si no hay problemas de colesterol, 3-4 huevos a la semana. Pan, cereales y pasta son los alimentos energéticos, nos proporcionan esa energía en forma de hidratos de carbono. Van a tener que controlarse en aquellas personas que tengan diabetes o que tengan sobrepeso. Ahí pueden ver las raciones. Fíjense que no son muy grandes, una ración es una rebanada de pan o 2 o 3 galletas. Le hemos puesto también para que tomen nota, el arroz y la pasta se puede pesar o una vez en crudo o cocido y vean que es diferente. Pues prácticamente las personas con enfermedad renal pueden comer exactamente igual que la población normal. Insisto, tener cuidado a aquellas personas con sobrepeso o con diabetes. Los mejores, pan normal, pan de panadería, puede ser pan bizcochado, arroz, pasta normal. Y desaconsejamos el pan de molde, que es el de peor calidad, suele tener más grasas, más azúcares, las galletas o aperitivos comerciales. Como ven, los integrales están ahí en medio con un asterisco, porque tiempo atrás estaban limitados o no se recomendaban a los pacientes renales por el aporte de potasio que podría influir en la dieta. Pero bueno, como les digo, se sigue investigando, se sigue viendo y han visto que los alimentos integrales pueden dar beneficios a los pacientes con enfermedad renal. Entre esos beneficios, pues, abre el abanico y posibilidades de más alimentos y también mejora síntomas gastrointestinales. Así que pan de molde, pan normal, pan integral, pues un poco los dejamos a gusto de cada uno, pero que sepan que los pueden tomar. Frutas es otro de los alimentos indispensables en la alimentación. Las raciones equivalen a una pieza pequeña de fruta o mediana y un vasito de zumo. En rojo ven que tenemos señalado que contiene mucho potasio. ¿Qué cantidades vamos a tomar? Pues se recomienda unas 3 piezas de fruta al día. Se van a limitar en aquellas personas que tengan el potasio alto y sobre todo los que estén en tratamiento renal sustitutivo. En verde pueden ver las frutas que menos potasio tienen, manzanas, peras, mandarinas, sandía, y en rojo las que hay que evitar: plátano, aguacate, frutos secos, melón.
Las verduras también es la base de la alimentación. ¿Recuerdan aquel plato que veíamos a mitad de la charla? Que en nuestros platos, tanto en el almuerzo como en la cena, la mitad de los ingredientes que estén en ese plato tienen que ser verduras, es decir, un plato mediano de verduras o de ensalada. También contienen mucho potasio, pero con las verduras tenemos la posibilidad o bien de ponerlas de remojo, cambiar el agua varias veces o hervirlas en abundante agua. Ese contacto con el agua va a hacer que pierdan potasio y que, bueno, las puedan comer sin miedo a que suba el potasio, una hiperpotasemia. De nuevo, se limitan un poquito en aquellas personas que estén en tratamiento sustitutivo, pero más o menos como la población general. Las que tienen poco potasio, berenjenas, cebollas, lechugas, pepinos, o sea, se pueden preparar una ensalada sin temor a la hiperpotasemia. Pero hay que aprender o saber que las papas, las espinacas, las acelgas, los berros tienen mucho potasio. Así que o los vamos a limitar o vamos a aplicar esas técnicas para reducir el potasio. Las legumbres también son muy importantes y tienen que estar presentes. Han sido como las grandes olvidadas, hemos ido dejando de comerlas. Aportan proteína de manera vegetal, o sea, proteínas de origen vegetal, y también tienen potasio, pero bueno, las podemos poner a remojo o bien comprarlas ya envasadas que han hecho ese remojo, con lo cual han perdido el potasio. Las raciones que podemos o se pueden comer o se recomiendan es 1 o 2 platos medianos a la semana, ¿vale? Hasta ahora habíamos hecho todas las raciones a lo largo del día, pero las legumbres 1 o 2 platitos a la semana. Grasas y aceites también son importantes, aportan ácidos grasos esenciales. Fíjense en que las raciones son pequeñas, una cucharada de aceite, algo de mantequilla. ¿Y qué creen? ¿Que puedan haber muchas diferencias con respecto a una alimentación equilibrada? Pues no, prácticamente los pacientes con enfermedad renal pueden comer exactamente igual. Puntualizamos, es verdad, que aquellas personas que tengan sobrepeso o, por ejemplo, en el caso de los pacientes trasplantados, que la medicación a veces les lleva a subir de peso, pues lo vamos a controlar un poquito. Y también en aquellas personas que tengan problemas de colesterol, triglicéridos, vamos a elegir grasas cardiosaludables. El aceite de oliva virgen por excelencia es la mejor, pero hay opciones como el aceite de girasol, una mayonesa casera hecha con un buen aceite, podemos consumirla. Y vamos a evitar pues las grasas malas. Los frutos secos están ahí por la cantidad de potasio que tienen. Sí que tienen buena grasa, pero los pacientes renales lo tienen que limitar un poquito. También habrá que evitar, pues, como ven ahí, la bollería, las comidas precocinadas, las salsas comerciales, ketchup, mayonesa, mostaza, pues no son las mejores opciones. Azúcares y dulces, pues lo mismo, las raciones pequeñas, una cucharadita de azúcar, algo de miel, mermelada. Y como ven, la población en general tampoco podemos abusar de esos alimentos. Lo mismo ocurre pues, en los pacientes con enfermedad renal. Sí se van a limitar mucho más en aquellas personas que estén en diálisis peritoneal. Los líquidos que hacen o que se utilizan en la diálisis peritoneal tienen gran aporte de glucosa. Entonces, como ya esa glucosa en parte se absorbe, la vamos a limitar en la alimentación. Y totalmente desaconsejado, como ven en el bloque rojo, chocolates, cacao, bollería, pastelería. Líquidos, esto es una de las preguntas que más nos hacen los pacientes en las consultas. ¿Cuánto líquido puedo tomar? Pues, como ya nos decía Lola, va a depender de cada uno. Ahora ya lo desarrollamos un poquito, pero hay que tener en cuenta que el líquido no es solamente el agua. El líquido está presente en todos los alimentos. En los líquidos, obviamente, en los zumos, cafés, infusiones, refrescos, pero la comida sólida también es líquido o aporta líquido, la fruta aporta líquido, cuando cocinamos una pasta, un arroz, aunque veamos el plato seco, pero al digerirlo aporta líquido a nuestro organismo. Hay que controlar, como digo, todas esas fuentes de líquido. ¿Y qué cantidad? Pues va a depender de cada uno. Si tienen problemas cardíacos, si tienen retienen líquido, pues habrá que beber mucho menos. Si no tienen este problema, pues igual tienen margen. Los pacientes renales tienen la ventaja de que cada cierto tiempo se realizan la analítica, se recoge orina de 24 horas y eso les da una idea del líquido que eliminan.
Si aún mantienen diuresis y eliminan litro, litro y medio, pues tienen ese volumen y un poquito más para ingerir. Pero tienen que tener en cuenta el líquido y los sólidos, ¿vale? Todo a la vez. Cierto es que cuando ya los pacientes inician tratamiento renal sustitutivo, diálisis en general, a corto o largo plazo, depende de cada uno, pues puede perder la función de diuresis, es decir, no orinan nada. Cuando se pierde esa capacidad hay que controlar muchísimo más los líquidos. Les daremos en esos momentos pues trucos para disminuir esa sensación de sed. Puedes tener una buena higiene bucal, acostumbrarnos a no beber agua por beber, sino solamente cuando de verdad hay sed. Sí les podemos decir que las bebidas cítricas, las ácidas, pues controlan mejor la sed, mientras que las dulces, tipo Coca-Cola, refresco, pues no, la calman al momento, pero no calman totalmente la sed. Bueno, como digo, ya esos trucos se los iremos dando a medida que los necesite. La mejor bebida, el agua natural, a poder ser sin gas. El gas aporta sal y es de sentido común, pero bueno, lo repetimos, evitar bebidas alcohólicas, evitar refrescos, también controlar muchísimo y evitar las bebidas isotónicas, esto que estaba tan de moda, el Gatorade, bueno, marcas comerciales, que están destinadas para personas que hacen ejercicio y que tienen pérdida de iones, pero nunca para los pacientes renales, ¿vale? También decirles que dependiendo de cada uno, va a tener pues una cantidad que pueda tomar. Insisto en esto mucho porque, como nos decía Lola, hay muchas causas que nos pueden llevar a padecer enfermedad renal y el tratamiento es diferente en cada una de ellas. Hay personas que les pedimos que tomen más de 4 litros de agua al día porque ingieren algún tipo de tratamiento y necesitan tomar esa cantidad de agua. Sin embargo, hay otras personas a las que se limita solamente a medio litro. Pues piensen qué problema se podría producir si se encuentran 2 personas y cada uno le dice al otro la cantidad de agua que toma y se le ocurre a cada uno invertir la cantidad que tiene, digamos, definida para tomar, pues podrían tener graves problemas de salud. Así que yo les alecciono a que cada uno de ustedes pues le pregunte a su médico, a su enfermera, qué cantidad sería la adecuada de líquidos para ellos, para ustedes, ¿vale? Bueno, sé que les hemos dado mucha información, hemos intentado ir un poco rápido para no sea una charla muy densa y muchos se estarán preguntando, ¿y ahora qué? Pues les proponemos un plan estratégico. Fundamental y primer punto, estar implicados, estar convencidos de que esa alimentación les va a mejorar y que se van a encontrar mejor. Si no están motivados, va a ser muy difícil llevar una alimentación saludable. Otro punto es tener un menú, saber qué alimentos puedo comer. Yo creo que a lo largo de la charla hemos dado pues bastante información. Tener este menú programado para la semana les va a servir para adelantarse, tener los alimentos en casa, no correr, no improvisar, no tirar de lo que haya en la nevera, sino saber qué es lo que tengo que comer. Y por supuesto que la alimentación es muy, muy importante, pero si no va acompañada de grandes cambios, de seguir un estilo de vida saludable, por sí sola no le vamos a ver beneficio. Tiene que ir acompañada pues, de realizar ejercicio, de abandonar hábitos tóxicos, tabaco, alcohol. Todo ello va a ser en conjunto pues, que se encuentren mejor, que no hayan síntomas, que lleguen a un peso adecuado. Y por supuesto, también que lo hemos nombrado durante la charla, aprender a reconocer los síntomas de que no se están haciendo bien las cosas. Ya lo hemos visto, si tomamos más líquido del que se debe, pues se va a reflejar en edema, sensación de asfixia. Si toman alimentos ricos en potasio, van a sufrir fatiga muscular, calambre, se van a encontrar mal. Si toman muchos alimentos ricos en fósforo, pues van a tener picores en la piel, van a estar muy incómodos. Esto les va a ayudar pues, a darse cuenta de que las cosas no se están haciendo bien y que bueno, quizás es el momento de rectificar. También les dejamos, la tecnología les puede ayudar bastante. Esta es una aplicación que es muy sencilla de utilizar, es gratuita. Aparte de tener dietas, consejos, trucos,
tiene algo que me parece que es muy práctico para ustedes, porque hay un listado de alimentos que pueden buscar y se refleja, pues como ven ahí, a modo de semáforo, y les dice pues si tiene mucho potasio, si tiene mucho sodio o mucho fósforo, y entonces se pueden hacer una idea de si es un buen alimento para ustedes o no. También les invitamos a que pues vean nuestra página de Instagram, donde Lola y yo colgamos pues información sobre la enfermedad renal, pequeños trucos, compartimos cosas que yo creo que les pueden resultar muy útiles. Y bueno, ya hemos terminado. Un poco decirles que una buena educación nutricional, lo que están haciendo aquí, informarse sobre la alimentación que deben de llevar, se va a convertir en ganar buenos hábitos en alimentación. Y eso se va a traducir pues, en una mayor supervivencia, reduce las complicaciones de la enfermedad renal y, por supuesto, mejora muchísimo la calidad de vida. Pues, como decía, ya a la hora que estamos y después de hablar tanto de alimentación y de comida, pues les deseamos una sana y feliz comida. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, queda abierto